Les invito, hermanos, a buscar en la Biblia, en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, vamos a leer los versos del 1 al 12. Mateo capítulo 23, del 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, pero el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas, Señor. Nos hemos reunido un grupo de tus hijos en esta hora a estudiar este pasaje, Señor. Te suplicamos que tu Espíritu nos guíe iluminando nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Líderes espirituales falsos y verdaderos. Vamos a considerar este pasaje donde encontramos, que forma parte del capítulo 23, el último sermón público del Señor. Aquí no trata un tema sobre la salvación, la resurrección o los principios de vida en el reino. Más bien trata un mensaje vital que podríamos clasificar como un mensaje aleccionador de condenación contra los falsos maestros. Y en realidad este mensaje podemos considerarlo como una continuación del sermón del domingo pasado, ¿verdad? Que el tema que predicamos fue los falsos maestros. Aquí él hace un contraste, una comparación entre los líderes espirituales falsos y los líderes verdaderos. En los versículos del 1 al 7, Jesús advierte sobre el peligro de estos falsos líderes religiosos en Israel. Y no solo en Israel, donde quiera que están, son un peligro para la vida de las almas que no conocen al Señor, y aquellos que lo conocen pueden ser dañados por sus enseñanzas y su dirección. Y en los versículos del 8 al 12, el Señor aconseja a los discípulos y a otros líderes espirituales verdaderos a no emular a los falsos. Vamos a considerar primero qué características tienen estos falsos dirigentes espirituales. Y esto está en los versículos del 1 hasta el 7 que vamos a considerar a continuación. Dice, quiero leer solo el verso 1 ahora. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. En este momento dice la palabra que Jesús habla, y en esta ocasión lo hace directamente a la gente y a sus discípulos. En los versículos que siguen, del 2 al 7, encontramos 5 características de los falsos líderes espirituales, de los incrédulos escribas y fariseos, que son un ejemplo de estos falsos líderes. Vamos a considerar cada una de estas características a lo largo del estudio. En primer lugar, son personas que carecen de autoridad. Por ser falsos, ellos están donde están porque se autonombraron. Como en este caso dice que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, o sea, se sentaron ellos mismos. Ellos mismos se autonombraron. Ellos mismos se llamaron a sí mismos. Y eso es lo que pasa con los falsos líderes espirituales. No es que Dios llama a alguien que se echa a perder, no, nunca sirve. Nunca Dios lo ha llamado. Más bien quien lo ha llamado o los ha llamado es el diablo. Y ellos, como ministros de la oscuridad,
hacen bien su trabajo, ¿verdad? Aquí el Señor presenta que en primer lugar carecen de autoridad. Dice el verso 2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, la clave para el punto de nuestro Señor, como ya dije, es que los escribas y fariseos se sientan ellos mismos. No fueron llamados por Dios, no fueron nombrados por Él para sentarse en la cátedra de Moisés. Ellos mismos se sentaron, ellos mismos se apropiaron de una autoridad que no les correspondía. En realidad, la autoridad que decían tener no era tal, era falsa. La palabra cátedra viene de un término griego que significa un lugar o sede de autoridad eclesiástica. Por eso se dice que cuando el Papa de la Iglesia Católica Romana habla en su autoridad, en su plena autoridad eclesiástica, se dice que está hablando ex cátedra. Claro, este señor honra muy bien a los escribas y fariseos. Para los judíos, Moisés era la máxima figura. Para los judíos, Moisés era el supremo, desde el punto de vista humano, portavoz de Dios. Por tanto, lo que significaba la expresión sentarse en la cátedra de Moisés era como decir: estos son los portavoces autorizados de Dios. Y esa era la expresión que ellos se decían de sí mismos, o se hacían a sí mismos. Al igual que en los tiempos de los profetas y en la época de Jesús, el mundo está lleno de falsos maestros, de maestros que se autonombraron, que dicen hablar de parte de Dios y en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Pero no es así. Escuche esto: la autoridad que tiene un maestro, un predicador, un líder, es su fidelidad en proclamar el mensaje que Dios le ha dado. Independientemente que los pastores hemos sido llamados por Dios para esta tarea, se confirma mi llamamiento y el de cualquier otro líder espiritual en su fidelidad en proclamar el mensaje que Dios le ha entregado. Esto no es algo que hemos inventado. No estamos hablando en nuestro propio nombre. Hablamos en el nombre de Dios y tenemos la autoridad en la medida en que nosotros proclamemos fielmente la palabra. Hoy en día muchos falsos maestros, llamándose a sí mismos proclamadores de parte de Dios, no son tales. Una de las peculiaridades que tienen muchos de estos falsos maestros es que hacen énfasis en sus propias experiencias y no en lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Una frase muy favorita de ellos es: Dios me dijo. ¿Verdad? Esto es un mecanismo de manipulación. Cuando alguien emplea esta palabra, ya te está diciendo: tienes que creerme. Si Dios me lo dijo a mí, tienes que obedecer. Y la gran pregunta es: ¿y cómo yo sé que Dios te lo dijo? Bueno, una persona habla de parte de Dios cuando está proclamando su palabra. Y podemos hacer como los bereanos, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero cuando alguien te viene a hablar de que Dios dice, hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, si ese mensaje contiene alguna predicción, algún suceso por ocurrir, tiene que ocurrir. Si no ocurre, esa persona, a la luz de la Biblia, se está declarando manifiestamente como un falso profeta. Y el castigo para los falsos profetas era morir, la muerte, en el Antiguo Testamento. Pero la realidad es que mucha gente hoy dice hablar de parte de Dios y el mensaje que traen son sus propias experiencias, sus propias revelaciones personales
que nadie puede cuestionar, que nadie puede rechazar. Y eso es una peculiaridad de la mayoría de las sectas que han surgido. Muchos de los fundadores de las sectas alegan que Dios los visitó, o un ángel, trayéndoles nueva revelación, no precisamente la que Dios ya ha entregado. Por eso vuelvo a decir, la autoridad verdadera de un hombre de Dios es su fidelidad en proclamar todo el consejo de Dios. Hoy en día muchos falsos maestros se levantan con mentiras, manipulaciones, falsas promesas, sueños, visiones. A algunos les encanta contar este tipo de historias que usted no puede comprobar, porque en realidad simplemente es algo que ellos están contando. Y el énfasis no está en la palabra si la citan, sino en las experiencias que ellos han tenido. Y si esa experiencia contradice lo que ya Dios ha revelado en su palabra, no importa, mi experiencia está por encima de la Biblia. No lo dicen quizás así, pero en la práctica eso es lo que están transmitiendo. En segundo lugar, los falsos líderes carecen de integridad. No solamente carecen de autoridad, sino además que carecen de integridad. Sus vidas manifiestan una cosa totalmente diferente a lo que ellos dicen. Dicen y no hacen, como lo dice aquí la palabra de estos personajes. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos son la encarnación fiel de lo que se puede llamar legalistas. Fíjense este tipo de consejo que Jesús da a sus seguidores: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Miren, obviamente que Jesús se está refiriendo a aquellas cosas que ellos pudieran enseñar, que estén de acuerdo con la ley, con la palabra que ya Dios les había revelado a ellos. El Señor les está diciendo, mientras que ellos les enseñen las verdades de la ley, de la palabra que ya mi Padre les ha dado, háganlo. Él no se estaba refiriendo a los inventos y tradiciones que ellos le habían agregado a la palabra, porque en otro pasaje Jesús condena abiertamente esa práctica, considerándola como una conducta perversa que anulaba la palabra de Dios. Miren, vamos a Mateo capítulo 15, los versos del 3 al 9. Jesús dice, respondiendo, Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, habían colocado tradiciones y tradiciones y habían llegado al punto de anular lo que Dios había dicho con sus tradiciones humanas. Nunca Jesús guardó esas tradiciones, nunca las observó, simplemente las condenó una y otra vez. Quiere decir que lo que Jesús estaba refiriendo en el pasaje de Mateo 23, cuando él dice guardarlo, era lo auténtico de la enseñanza que podían dar. Recuerden que los falsos maestros suelen mezclar las herejías con verdades, porque así las hacen más atractivas y en realidad son más peligrosas. Dice el verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ahí estaba lo que Dios había dicho: y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, mas no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En realidad, el Señor había mandado a honrar a los padres, y si no, la persona bajo la ley estaba condenada a morir. Pero si ellos tenían algo para ayudar a los padres, y de pronto decían, bueno, esto que con lo que yo los voy a ayudar se lo voy a dar a Dios,
es mi ofrenda para el Señor, así que ya no te puedo ayudar. O sea, era una manera de excusarse su irresponsabilidad en honrar a los padres, y en realidad lo que estaban haciendo era invalidando el mandamiento de Dios con la tradición. Por eso Jesús le dice, mientras lo que enseñen esté de acuerdo con la palabra de Dios, obedezcan y guarden sus enseñanzas. Lo que no, no. Porque no deben hacer lo que ellos hacen. ¿Qué cosa? Dice, mas no hagáis conforme a sus obras. Cuando los escribas y fariseos ocasionalmente enseñaban la verdad de Dios, ellos mismos no la obedecían. Por eso Jesús le dice, no hagáis conforme hacen ellos, porque dicen y no hacen. O sea, la obediencia tiene que estar en nuestra vida. Puede que no sea perfecta, no aquí, no ahora, pero debemos tener una actitud obediente. Si realmente nuestra fe en el Señor es real, nos debe importar lo que a Dios le importa. Debemos amar lo que Dios ama y debemos odiar lo que Dios odia. No podemos decir que Él es lo más importante en nuestra vida y no tener una actitud obediente. Por eso, frente a la hipocresía de estos religiosos, de estos falsos líderes, el Señor le dice a sus discípulos, no hagan como ellos. Ellos carecen de autoridad. Ellos, repito, carecen de integridad. Una cosa es lo que hacían en público y otra en sus vidas privadas. Tercero, carecen de compasión. Y ahí tenemos el versículo 4. Si alguno de ustedes puede leerlo, por favor. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Como puros religiosos, en lugar de liberar, esclavizaban a la gente. La religión esclaviza a las personas, porque muchas veces no se trata más que el intento del hombre de ir a Dios por sus propios medios, siguiendo su método, su plan, y no el camino que Dios ha establecido. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Evangelio libera, no esclaviza. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estos falsos líderes hacían todo lo contrario. El Señor emplea una imagen muy común en aquella época, y es la práctica de tener un animal, un burro, un camello o cualquier otro animal que se usara para carga, llenarlo de cosas, llenarlo de cargas, hasta el punto que el pobre animal apenas puede moverse, mientras su dueño va marchando junto a él, arrastrando su bestia sin la más mínima compasión. Esa es la idea de lo que Jesús está, la imagen que Jesús está enseñando acerca de los escribas y fariseos. De la misma manera trataban ellos a sus compatriotas judíos. Les ponían cargas pesadas y difíciles de llevar. Regulaciones, reglas, rituales religiosos. Bueno, se ha dicho mucho acerca de estos rituales, y cuando leemos acerca de estas prácticas era algo imposible de observar. Sin embargo, ellos hacían todas estas reglas, pero no para ellos. Ellos confeccionaban el manual para que otro lo guardara. Pura hipocresía. Dice que lo hacían para ponerlo sobre los hombros de los hombres, que llegaban a ¿qué? A sentir que era algo insoportable, algo que era imposible de llevar. Eso no tiene nada que ver con la gracia. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio liberador de Jesucristo. Cuando las personas no logran cumplir con los requerimientos, esos requerimientos que ellos habían confeccionado, entonces les caían encima como
jauría de perros, con sermones, reprensiones, y aparte del agotamiento, llenaban a estas vidas de frustración, de sentimientos de culpa, basados en una religiosidad que no tenía sentido, totalmente opuesto a lo que Jesús había venido a traer, totalmente opuesto a la vida auténtica que uno recibe cuando conoce el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. No podemos llegar a Dios por nuestras buenas obras. La Biblia dice no es por obras, porque si tú y yo llegamos al cielo por lo bueno que hacemos, nos lo ganamos. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio enseña que no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Eso es gracia. Y la única razón por la que llegaremos al cielo y la que recibimos la vida eterna es por lo que Cristo hizo por nosotros. No hay suficientes obras que podamos hacer que nos permitan llegar al cielo. Las obras en la vida cristiana simplemente cumplen la función de manifestar nuestra fe. No podemos ponerlas antes que la fe. Justificados somos solo por la fe. Ahora, estos escribas y fariseos no se quedaron en la época de Jesús. A lo largo de la historia las iglesias han tenido, el cristianismo ha tenido gente que confecciona sus propios manuales de lo que se puede y no se puede. Manuales que como manuales humanos no pasan de ser tradiciones. Cosas que la Biblia no dice, pero ellos la dicen. Y escuche esto, es tanto una herejía quitarle a la palabra como añadirle. Algunos ponen sus opiniones personales al nivel de la Biblia. Y no solo les es suficiente que la gente las conozca, sino quieren imponérselas a otros. Eso es exactamente lo mismo que hacían los escribas y fariseos. Ningún ser humano tiene derecho a ocupar ese lugar, porque a veces las tradiciones llegan a invalidar la verdad de la Biblia. Si me vienes a hablar, háblame por la Biblia. Tus opiniones no pasan de ser eso, opiniones. Lo que la Biblia dice no admite discusión. Es claro. Pero hay muchas otras cosas que la Biblia no dice. Sin embargo, algunos lo dicen. ¿Verdad? Y lo curioso es que estas personas son igual que los escribas y fariseos. Tienen una medida diferente a la que usan para medirse a sí mismos. O sea, una y otra vez andan como policías intentando atrapar a los demás en la más mínima infracción. Son gente dura, implacables. Mientras ellos, esas cargas, ni con un dedo la quieren mover. Por eso no se crea que los escribas y fariseos se quedaron allí en la época de Jesús. Si Jesús viviera hoy entre nosotros físicamente, creo que a estos personajes les diría exactamente lo mismo. Las iglesias tienen falsos líderes. Usted no deje que nadie le someta su opinión como la Biblia, ni que ponga su opinión o sus criterios a la autoridad de la Biblia. Sucede, hermanos. Sucede. En la época de Pablo el problema era el comer o no carne sacrificada a los ídolos. Hoy nosotros no tenemos ese problema. Pero hay otras cuestiones que es lo que a veces yo clasifico como áreas grises, porque la Biblia no habla con claridad sobre ciertos temas. Y cuando la Biblia no habla con claridad sobre algunos temas actuales, debemos respetar el derecho a otras personas a pensar diferentes. Sabemos que hay principios y preceptos que se pueden aplicar a diferentes situaciones.
Pero ahí hay que confiar en la dirección del Espíritu Santo en cada vida. Pero cuando yo quiero poner mi opinión sobre un asunto al mismo nivel que la Biblia, ahí estoy en un tremendo problema. Una de las cosas que a veces sucede cuando la gente comienza a venir a las iglesias es que se encuentra con este tipo de personas que en lugar de levantarles el espíritu, les hacen mucho daño y malforman a esos cristianos. ¿Por qué? Porque les están presentando una caricatura de lo que es el Evangelio. Y esas personas se encuentran en un punto de su vida intentando agradar y complacer a esas personas y no a Jesucristo. Tengamos muchísimo, muchísimo cuidado. En cuarto lugar, los falsos líderes carecen de espiritualidad. Este tipo de líder no le interesa servir. Su motivación al servir no es la gloria de Dios, no es Jesucristo, sino el reconocimiento de los hombres, el aplauso de los hombres, las palmaditas en la espalda de los hombres, los reflectores públicos. Este tipo de persona no ama el servicio anónimo y humilde. Necesita que su nombre se escuche, estar allí en la placa pública. Dice la Biblia en el verso 5, antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser visto de los hombres. Y aquí pone un ejemplo típico de lo que pasaba con los escribas y fariseos. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, con el fin de hacer alarde de su religiosidad. Ensanchaban sus filacterias y extendían los flecos de los mantos. Las filacterias eran pequeñas cajas cuadradas hechas de cuero de un animal ceremonialmente puro. Colocada en cada filacteria había copias del Éxodo 13, del 1 al 10, Éxodo 13, del 11 al 16, Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, y Deuteronomio 11, del 13 al 21. La filacteria que se usaba en la cabeza y en el brazo izquierdo, porque se usaban en dos lugares, tenía 4 compartimientos y en un trozo de pergamino cada uno contenía uno de los textos. La que se usaba en la mano izquierda contenía a la altura por encima del codo un trozo de pergamino en el que estaban escritos todos los 4 textos. En lugar de usar su filacteria solo en el momento de la oración, porque era para esto, la mayoría de los judíos lo usaban como una costumbre en esta práctica, pero ellos lo convirtieron en una señal de espiritualidad. Dice la Biblia que la ensanchaban, o sea, las hacían más grandes, para que la gente dijera, oye, qué espirituales son, ¿verdad? Así hacían también con los flecos de sus mantos. El uso de flecos se origina en las Escrituras. El Señor le mandó a Moisés en número 15. Vamos a ver lo que dice la palabra del 38 al 40, si alguien puede leer. ¿El don de Mateo? Número 15, del 38 al 40. Había a los hijos de Israel. Habla. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Bueno, miren, la intención de estas prácticas, bueno, un detalle, Jesús usaba flecos también, o borlas, que fue la que tocó a la mujer con flujo de sangre, como dice la Biblia en Mateo 9:20. El objetivo de todas estas cosas, de la filacteria, de los flecos, eran elementos visuales que ayudaban
al creyente a recordar. O sea, no pasaba de ser un recordatorio, un símbolo que le ayudaba a recordar la importancia de tener la palabra un lugar prioritario en sus vidas. Ahora, esto para nosotros no tiene mucha aplicación, o sea, nosotros no usamos filacterias, ni tenemos tampoco flecos, no tenemos estas costumbres judías. Sin embargo, el Señor nos ha dejado elementos espirituales como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, y podríamos mencionar otros elementos, las ofrendas, que podemos convertirlos en una plataforma para exhibir nuestra espiritualidad. Podemos hacer de ellos lo mismo que hicieron estos escribas y fariseos con estos elementos que acabamos de mencionar, las filacterias y los flecos. Eso fue lo que Jesús advirtió en Mateo capítulo 6, cuando dijo que había que tener mucho cuidado a la hora de orar, no hacerlo con la motivación de que otros admiren cuán espiritual somos. Cualquier cosa que hagamos hoy, fuera de la motivación correcta, cualquier acto de servicio, podemos convertirlo en lo mismo que convirtieron los escribas y fariseos estos elementos. Por eso, como hijos de Dios, siempre tenemos que estarnos preguntando: ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? Si de alguna manera estás haciendo lo que haces para impresionar a otros, ya tienes tu recompensa. Impresionaste, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? No a Dios. Porque a Dios no le impresiona lo externo. Él mira lo interno. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, dice la Biblia, pero Dios mira el corazón. Y a Él no se le puede engañar. Por eso Él dice en un pasaje: y miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vuelvo al punto: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva? Si en un momento, hermanos, nos damos cuenta de que estamos buscando el reflector público, el reconocimiento público, es el tiempo para arrepentirnos. Los líderes espirituales hacían esto, falsos líderes. Y en quinto lugar, carecían de humildad, porque no solamente era el problema de la filacteria o los flecos. Miren además lo que dice el verso 6 y verso 7. Aman, les encantaba los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamaran rabí, rabí. ¡Qué tremendo! Esto nos enseña que es malo que usted busque el primer lugar, ¿verdad? Algunos dicen: bueno, porque los fariseos hacían eso, yo no me voy a sentar aquí delante, voy para atrás. Eso no tiene que ver con eso. El problema es que ellos amaban eso, y la motivación que los impulsaba era esa. Competían entre sí. Dice la Biblia que les encantaban los primeros asientos en las cenas. Se vanagloriaban de que les dieran el lugar de prestigio, eminencia. Apreciaban las primeras sillas en las sinagogas. Bueno, las sinagogas, como muchos templos hoy, tienen una plataforma, o tenían una plataforma en el frente, donde se sentaban los maestros. A menudo los rabinos, visitantes y otros dignatarios religiosos, se les hacía participar leyendo un pasaje de las Escrituras o dando un sermón. Fue precisamente en una práctica como esta donde Jesús, según dice Lucas capítulo 4, del 16 al 21, leyó el pasaje de Isaías, versos 1 y 2.
Pero lejos de tener el espíritu humilde de Jesús, estos escribas y fariseos lo hacían para llamar la atención de los demás. Dice que les encantaba las salutaciones en las plazas. Bueno, es como aquel líder que no le gusta servir tras bambalinas, ¿verdad? Los falsos líderes buscan los lugares públicos. Si voy a orar, no, en mi cuarto no en un culto con poca gente. Quiero que todo el mundo me escuche. Bueno, en Mateo 6 se ofrece mucho más información sobre esto, ¿verdad? Dice que usaban vanas palabrerías, repeticiones sin sentidos, salutaciones, discursos en las plazas y además los títulos. Y quiero que observen algo aquí. No son malos los títulos. Lo malo es que, como dice él, que los hombres, dice la Biblia, aman los primeros. Ahí la palabra aman es la clave de todo eso. Amaban los primeros asientos, las sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas. Amaban que los hombres los llamaran rabí. Ahí es donde está el problema. Cuando una persona ama eso, porque lo que está amando es el reconocimiento de los demás. Rabí, cuando viajaban por el pueblo, les gustaba ser tratados con honra especial. De manera especial les encantaba el título formal y respetuoso de rabí. Bueno, hoy podríamos usar doctor. Doctor, ¿verdad? No, mira, yo soy doctor. Llámame doctor. Y hoy tenemos muchos doctores, muchos reverendos, muchos apóstoles, muchos. Hay todo tipo de títulos, ¿verdad? En la época de Jesús, el título rabí llevaba las ideas exaltadas de supremo, excelencia, erudito, grandioso y similares. Todos estos son características de los falsos líderes. Jesús dice, no imiten eso. Ellos están condenados. No importa lo que digan, a Dios no lo pueden engañar. Y entonces comienza a mencionar a los verdaderos líderes. Y la primera característica que menciona son que evitan los títulos exaltados. Verso del 8 al 10, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois mis hermanos, sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí Jesús claramente establece que Él es el único maestro, en el sentido espiritual. Él es el supremo, la única fuente de verdad. Bueno, las iglesias, la Biblia habla de maestros. La Biblia dice que el don de enseñanza Dios lo da. Aquí no se refiere a eso. Los maestros que proclaman e interpretan fielmente la palabra de Dios deben ser amados y estimados por los que sirven. Pero aquí lo que está haciendo es advirtiendo sobre aquellos que buscan honra, o la exigen, o se glorían en ella, y de hecho apelan a ese título para ejercer autoridad sobre otros más allá de la autoridad que Dios les ha dado a ellos. Muchas veces algunos se autonombran maestros como queriendo decir yo tengo el monopolio de la verdad, y no es precisamente la verdad de Dios. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Tampoco se está refiriendo a llamar Padre a nuestros padres, porque la Biblia enseña una y otra vez el respeto que debemos a nuestros padres y los menciona por nombre de padres, y en ninguna manera se condena a llamar Padre a un padre humano. Aquí lo que está hablando es de usarlo en el sentido espiritual. Jesús estaba desde luego usando el sentido de padre espiritual. O sea,
en el sentido de decir esta persona tiene una posición espiritual superior, y sugerir que esa persona es fuente de vida espiritual de alguien, peor todavía. Un ejemplo muy claro, en contradicción directa con la prohibición bíblica de Jesús. La Iglesia Católica Romana y hasta algunas iglesias formales protestantes utilizan el término de padre como una forma de dirigirse, una forma oficial de dirigirse a su clero. O sea, esta persona es el líder espiritual y es el padre. Totalmente lo contrario a lo que dice la Biblia. Jesús es claro y dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El título de Padre en un sentido espiritual solo se le debe dar a Dios. Él es toda la fuente de autoridad y bendición espiritual. Llamar Padre, precisamente en este sentido, a algún ser humano, eso es una clara violación de la Biblia. Dice, ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí el énfasis está otra vez en el sentido espiritual. En el sentido espiritual. Al igual que con los otros títulos, el de maestro está prohibido cuando se usa en un sentido exaltado, tal como era común en el judaísmo antiguo y que todavía hoy es común en algunos círculos religiosos. No, Él es el maestro. O sea, no es el maestro de una escuela, no es el maestro de una clase de la escuela dominical. No, es el maestro. Y el término maestro en esos contextos tiene claras implicaciones de exaltación espiritual. Y ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está la violación de lo que dice la Biblia. Todos sabemos a qué se refiere. Usted ha escuchado de alguna secta donde dice, no, Él es el maestro de la secta. En otras palabras, Él es el iluminado. Él es el Mesías. Él es el Padre. Mucho cuidado, hermanos. Esto no admite interpretación ninguna. Es simplemente lo que dice. Y Jesús, para poderlo entender, hay que entenderlo con claridad, de hacerle, digamos, honra al pasaje. Hay que mirarlo a la luz del contexto. Está hablando de falsos líderes espirituales que usaban estos títulos para vanagloria, y ahí es donde está el problema. Es más, yo voy a ir un poco más lejos. Cualquier título que nosotros querramos que la gente nos llame, y la motivación que tengamos es la misma que es de ellos, entonces tenemos un problema también. ¿Verdad? Es más, yo creo que es ridículo que nosotros le exijamos a alguien que nos llame de cierta manera. Es ridículo y antibíblico, aunque tengamos todo el derecho a que nos llamen de esa manera. Y Jesús lo dice claramente. Los verdaderos líderes espirituales aceptan el servicio humilde. Dice allí el verso 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, el reino de Dios es totalmente diferente al reino de los hombres. Un siervo de Dios no debe buscar una posición. No es buscar el lugar más visible y más alto para ser admirado y estar por encima de los demás. No. Él dijo que el Hijo del Hombre vino para servir. La enseñanza es, si queremos ser grandes, sirvamos. Y dice claramente, porque el que se enaltece será humillado.
Sucede, claro que sucede. Sucede en el aquí y el ahora, sí. He visto mucha gente que Dios ha humillado. No ha esperado el día del juicio para hacerlo. Les ha desinflado su ego. Y el que se humilla, dice, será enaltecido. También lo hemos visto. Los verdaderos líderes, a diferencia de estos líderes arrogantes y orgullosos, escribas y fariseos, son personas que viven en autoridad, viven con la autoridad de Dios, en integridad, en compasión, en espiritualidad, en sumisión y en servicio humilde. No son personas que buscan un lugar para controlar a otros, sino simplemente para servir. ¿Qué somos? ¿Qué nos motiva? Podemos engañar a los demás, pero no a Dios. Evaluemos nuestras vidas. Evaluemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque al final, el servicio que Dios quiere es el servicio humilde. Porque lo que hacemos es simplemente imitarlo a Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.